Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados alumnos. Paso a saludarlos. Espero hayan tenido una muy buena semana y en este momento vamos a iniciar nuestra sesión. Recordemos que en nuestra clase introductoria hablamos un poco sobre lo que es los, algunas posturas básicas de la microeconomía y también estuvimos abordando dentro de estos criterios básicos abordamos lo que es la oferta y la demanda. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra clase. Esto, pues es importante que hagamos pues una breve revisión de nuestros temas. Bueno, la clase pasada habíamos hablado un poco sobre los fundamentos de la microeconomía y para esto hablamos sobre los criterios que hacen que la curva de demanda y oferta se desplace. Entonces, cuando hay un desplazamiento de la curva de oferta, cuando hay una variación. Y también cuando hay una variación y un desplazamiento de la curva de demanda. Bueno, hoy continuando con la senda del eje temático de nuestro sílabus, tenemos lo que es la oferta y la demanda, pero vista desde el mercado. Entonces, primero que todo es importante tener en cuenta que el mercado juega un rol importantísimo en la definición de los vínculos de la oferta y la demanda. Y para esto también es importante tener en cuenta que un estudio de mercado podría determinar cómo se va a comportar la demanda y la oferta en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué es un estudio de mercado? Es una investigación utilizada por diversas ramas de la industria para garantizar la toma de decisiones y entender mejor el panorama comercial al que se enfrentan al momento de realizar sus operaciones. Este tipo de estudio es especialmente útil para analizar aspectos como hábitos de compra, región de operación, requerimientos de productos o análisis de la competencia para asegurar el buen desempeño del negocio. Dentro de eso tenemos en cuenta que el estudio de mercado ofrece un resultado de unas métricas de evaluación sobre el desempeño, no solamente desde el área de la producción, sino también desde el área de recursos humanos, de marketing, de la empresa, es una, es un estudio que conlleva a tener resultados integrales dentro de la estructura de comercio. Entonces es importante tener en cuenta que el estudio de mercado va a determinar también cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son los mecanismos de producción que deben llevar los productores, entre otras informaciones que son claves a la hora de participar en un mercado. También sirve para determinar cuál es el dinamismo en el cual se está operando una determinada organización. Muy bien, me voy a permitir por aquí. Vengo nuevamente a la diapositiva. Muy bien. Entonces, tenemos que el estudio de mercado pues arroja unas herramientas bastante útiles para poder analizar e interpretar cuál es el rol de los participantes de un determinado mercado. ¿Cuál es su rol? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus formas de participar? Bueno, por eso es crucialmente importante tener en cuenta estas variables. Bien, vamos ahora posteriormente a analizar lo que es la importancia de realizar un estudio de mercado. ¿Por qué es importante? Aquí tengamos en cuenta varios aspectos y es que son muy importantes considerarlos porque aquí tenemos que se comprende como primera medida la comprensión del potencial de mercado, análisis de la competencia,
iniciar actividades de marketing organizados. Entonces aquí tenemos que comprender el potencial de mercado nos lleva también a interpretar los diferentes riesgos que asume un negocio. Y por otra parte, también tener muy en cuenta cuáles son los alcances, cuáles son las pérdidas, cuáles son las posibles soluciones que se pueden determinar. Entonces, todo dentro del potencial de mercado. Por otra parte, tenemos lo que es el análisis de la competencia, teniendo en cuenta que hay una tipología que vamos a ver en las próximas diapositivas, donde nosotros tenemos claro que juega un rol importante en lo que es la competencia de mercado perfecta y la competencia de mercado imperfecta. Y de aquí, partiendo de esto, entonces, podemos hacer un análisis de competencia y cómo van a participar los diferentes agentes económicos, teniendo en cuenta que estos hacen uso de mejoras de estrategias de tecnología, tienen unas ventas que pueden oscilar de acuerdo a cómo operan dentro del mercado y pues también van a influir evidentemente otros factores económicos. Finalmente, podemos hablar de lo que es iniciar actividades de marketing organizadas. Y de esta manera tenemos que las actividades de marketing, como las campañas que se puedan ejercer, se pueden ejecutar sistémicamente con estudios de mercado. Con ello, las empresas pueden lanzar campañas de marketing diseñadas específicamente para el público objetivo e impulsar las ventas. El marketing hace parte del crecimiento de la empresa. Recordemos que la participación en el mercado también va a estar condicionada por una serie de elementos estratégicos. Dentro de estos, pues juega un rol importante lo que es la dinámica del marketing. Ahora tenemos por aquí lo que son ventajas de realizar un estudio de mercado. Entonces, ayuda a comprender a fondo el mercado, lo que es el potencial. Ya hablamos también del análisis de la competencia, tendríamos en cuenta la tipología a la cual se ve sometida a un mercado. Y finalmente, pues también hablaríamos de lo que es la creación de mejoras y campañas en cuanto al marketing y publicidad de un determinado negocio. Bueno, tengamos en consideración que evidentemente hay unas diferencias determinantes en cuanto a lo que es el análisis cuantitativo y el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo de un mercado, pues, utiliza diferentes métricas que generan datos sobre el historial de elementos cuantificables. Puede ser el historial de las finanzas, el historial económico, las utilidades de la empresa, mientras que en el estudio cualitativo lo que se busca es comprender opiniones y motivaciones de los participantes del estudio, los oferentes, cuál es su nivel de motivación para permanecer en un mercado. Por otra parte, los clientes, cómo tienen sus expectativas de determinados productos, cuáles son sus preferencias, cuál es su cultura de consumo. Entonces aquí tendríamos en cuenta esas variables. Pasando por otra parte, tendríamos que en el estudio cuantitativo se utilizan datos medibles para describir los patrones. Entonces, en este se hace una cuantificación, en algunos datos incluso se hace un análisis porcentual de variaciones, mientras que en el cualitativo ayuda a desarrollar ideas y hipótesis. Es importante tener en cuenta que los resultados de los datos obedecen a una cultura de oferta y consumo. Efectivamente, hay fechas periódicas donde se eleva el consumo. Pongamos ejemplo en diciembre. En diciembre se eleva el consumo particular de lo que es la fábrica de textil. Otro sector que se ve beneficiado es el sector automotriz, el sector de alimentos de determinadas áreas, determinados alimentos por fechas culturales o más consumidos. Entonces, en ese orden de ideas, tener claridad sobre estas hipótesis
de consumo, pues podría también determinar mayor estabilidad de ingresos. Por otra parte, el análisis cuantitativo tenemos que opera bajo la recopilación que se basa en obtener datos numéricos y estadísticos. Eh, Muchas organizaciones tienden a cuantificar sus datos no solamente de utilidades, sino de rendimiento, y aquí hacen algunos análisis estadísticos. Algunos incluso utilizan lo que son las medidas de tendencia central, determinando la media, la mediana, la moda, para el rendimiento de algunos trabajadores, y en esto se basan para los procesos de contratación. Por otra parte, tenemos lo que es el análisis cualitativo, que tiene que ver con la recolección de información a través de técnicas no estructuradas o semiestructuradas. Entonces aquí se mide el grado de sensibilidad y de respuesta de algunos agentes económicos. Aquí juega un rol importante estos elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, con el rendimiento de la empresa en términos cualitativos, el marco descriptivo, variables que están asociadas con la satisfacción del trabajador, incluso algunos aspectos de los sindicatos también que revelan estas partes. Bueno, finalmente, otra característica tiene que ver con el tamaño de la muestra. Es mayor y recolección se realiza regularmente a través de encuestas. Esas encuestas son medibles, es decir, siempre vienen dosificadas. Supongamos que se quiere medir el nivel de satisfacción de los trabajadores. Esto se hace a través de un método estadístico donde se recupera, donde se le ofrecen opciones de respuesta. Entonces, de nivel de satisfacción del 1 al 5, siendo 1 la menor satisfacción, siendo 5 la mayor satisfacción. Y de esta manera se pueden dosificar esa serie de elementos que tienen que ver con las emociones, con el nivel de aceptación de los trabajadores y bueno, y otras variables que se pueden cuantificar teniendo en cuenta estos elementos de medición. Por otra parte, en el análisis cualitativo tenemos que el tamaño de la muestra es más pequeño, ya que en el método de recopilación de datos se basa en la interacción personal. Muy bien, ahí tenemos entonces ambas variables, tanto la cuantitativa como la cualitativa, y cuáles son sus impactos dentro de la organización. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a observar siguiente lámina, y aquí hablamos de lo que son los determinantes de la demanda. Un breve repaso de la clase que vimos la sesión pasada, y hablábamos entonces de la demanda. Tiene una serie de determinantes que hacen que varía y que se desplace. Estando dentro del mercado, sabemos que la demanda hace parte del consumo de los hogares, bueno, principalmente de los individuos que hacen parte de una población. Y estos consumidores pues van a determinar cómo se juegan roles dentro del consumo, dentro de la curva de demanda de un análisis como el presente. Entonces, cuando hay una variación en el precio, lo más probable es que haya una variación en la curva de demanda. Entonces, podría ser que ante un aumento del precio, pues esto disminuya la cantidad de unidades consumidas, mientras los demás factores permanezcan constantes, como la renta principalmente. Otro elemento que tiene que ver con la cantidad de dinero que circula en una economía, cantidad de consumidores. Si aumenta la cantidad de consumidores, lo más probable es que se aumente el precio para regular la demanda, compensar esta relación demanda-oferta. Posteriormente tenemos los ingresos. Pues si hay ingresos mayores de los consumidores, también eso puede que aumente el precio para regular el volumen de consumo. Por otra parte, la población. Si hay una mayor población, también probablemente esto ayude a un crecimiento acelerado poblacional, también contribuya en una regulación del precio.
Y bueno, otro aspecto tiene que ver con la moda. Estos son gustos, preferencias. Y entonces aquí ya no hablamos de una variación. Solamente hablamos de variación de la curva de demanda cuando nos referimos específicamente al precio, como lo vemos en la manera gráfica. Pero cuando hay un desplazamiento, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces estamos hablando de todo lo que es diferente al precio. Cantidad de dinero, ingresos, población, moda, bienes complementarios o sustitutos. ¿Cuáles son estos? Los bienes complementarios son los bienes que, como lo dice bien la palabra, pues complementan para asimilar una entrega de un bien final. Supongamos que la hamburguesa que viene con el combo de refresco, el combo de refresco viene siendo un bien complementario, porque complementa el bien final que es la entrega de la hamburguesa. Por aquí abordamos otro criterio que tiene que ver con determinantes de la oferta. Entonces, ¿cuándo hay una variación? Cuando hay una variación sobre la curva de oferta. Esto se da principalmente cuando se ve afectado positivamente el precio, porque los productores estarán dispuestos a ofrecer más bienes y servicios cuando estos tienen un precio de mercado superior. Entonces dice así, la oferta es la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado o en un precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al periodo de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. Los factores que determinan la oferta, el precio, que está ahí señalado con un punto rojo, tiene que ver que un aumento en el precio aumenta el nivel de oferta porque hay una relación directamente positiva. A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad de unidades ofrecidas. Desde el punto de vista del oferente, a él le favorece o le satisface un mayor nivel de precios para él tener mayor nivel de producción. Mientras que se habla, por otra parte, de desplazamiento de la curva cuando ocurren otra serie de elementos, como cuáles. En el caso de un aumento en los costos de producción, un aumento en los precios de los bienes sustitutos, un aumento en la organización del mercado o aumento en factores específicos. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, aquí tenemos esta situación y es que efectivamente esto va a conllevar a que pues si aumentan los factores de producción, disminuya la cantidad de unidades producidas porque el oferente pues está incurriendo en mayores costos de producción. Muy bien, por otra parte tenemos entonces lo que es el punto de equilibrio. Y aquí en este punto se habla de la intersección donde se encuentran tanto los bienes producidos como los bienes consumidos. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es aquel punto donde el mercado está dispuesto a ofrecer, de acuerdo a sus factores de producción, a un precio determinado y de acuerdo a ese precio determinado, los consumidores tienen un nivel de consumo. Y ese nivel de consumo satisface el equilibrio de producción. Si se sube el precio, lo más probable es que se cambie el punto de equilibrio y esto conlleve a una disminución en el consumo. Ahora, si el precio se disminuye, lo más probable es que haya una nueva variación y eso aumente la curva de demanda, entonces hay un desplazamiento. Muy bien. Hablamos de la competencia de mercado, ya hemos hablado sobre cómo esa competencia de mercado influye tanto en la oferta como en la demanda, pero bueno, cómo el mercado influye ahí. Pero ahorita vamos a enfocarnos a lo que es plenamente el tipo de competencia.
Hay competencia perfecta de mercado, competencia imperfecta, y dentro de esto tenemos unas subcategorías. Cuando se habla de competencia imperfecta, principalmente se habla de lo que son los oligopolios, los duopolios, el monopolio, o cuando se habla desde la óptica del productor. Entonces aquí ya se hablan de otros elementos, como es el caso del monoxonio, que es la situación donde hay muchos productores, pero hay un solo consumidor, o lo que es el duoxonio o oligoxonio, cuando hablamos de más de dos productores, pero sigue habiendo un solo consumidor. Entonces, en este caso, tenemos la situación. Y cuando se habla de monopolio, entonces es la situación donde hay muy pocos productores, pero hay pocos consumidores. Un ejemplo real de esto, bueno, los ejemplos se los dejo a ustedes al final de la sesión. Yo quiero que ustedes también tengan ese espacio de participación y me puedan entregar a mí los ejemplos concretos de cuando hay un monopolio. Como bien les digo, un monopolio es cuando hay un solo productor o un solo oferente y hay muchos consumidores de ese bien o servicio que ofrece ese oferente. Ahora, tenemos por otra parte lo que es el duopolio y el oligoxonio. Y entonces aquí se habla cuando hay todavía, hay muchos consumidores, pero todavía hay muy poquitos productores, hay dos o un poquito más, pero siguen siendo muy pocos en comparación de la demanda. Entonces ahí se habla de este otro criterio. Muy bien, tenemos entonces aquí la tipología de los mercados y cuál es esa relación. Entonces tenemos que hay un distribuidor, tenemos comprador industrial, compradores gubernamentales, consumidor y mercado de trabajo. Entonces, estos diferentes elementos que se tienen en consideración y agentes económicos cumplen un rol vital en lo que es la base del mercado. Como les decía a ustedes, hay unas tipologías que se encuentran claramente determinadas dentro de lo que es la determinación del mercado. Y aquí jugamos un rol importante los consumidores porque van a determinar cuál es el volumen de producción. Una empresa va a terminar produciendo más de un bien que es más consumido y bueno, si este bien es más consumido se requiere producir más. Si se requiere producir más se van a requerir más trabajadores y más trabajadores generan mayor empleo y a su vez también más consumo social. Y el mayor consumo social nuevamente retroalimenta esta relación de la economía. Bien, tengamos en cuenta aspectos muy importantes, como lo es primeramente la clasificación o más bien digamos la tipología del tipo del mercado. Bien, tenemos entonces que el tipo de mercado, existen dos tipos de competencias, como se lo decía de manera inicial. Tenemos la competencia perfecta hacia un lado y del otro lado la competencia imperfecta. Dentro de la competencia perfecta se habla de que las empresas no pueden influir en el precio, son presentantes, es decir, las empresas no pueden imponer el precio a su antojo o de manera como lo consideren. No se puede dar de esta manera, el Estado no puede ser arbitrario, porque en este tipo de competencia se supone que hay libre información y los competidores tienen claro que el precio no va a estar regulado por ellos mismos, sino que va a estar regulado por la competencia del mercado en general. Otra segunda característica de la competencia perfecta es que hay muchas empresas vendedoras, cada una vende una cantidad pequeña del total. Entonces, como hay suficiente número de vendedoras, de empresas vendedoras,
Esto también a su vez ayuda a que haya una libre circulación de información y que el producto conserve mayores similitudes entre sí, el producto final. La siguiente característica que pueden observar aquí, la tercera, habla acerca de que los productos son idénticos u homogéneos. No se pueden diferenciar unos de otros. Y esto pues cumple un rol importante porque si hay homogeneidad en los productos, entonces el consumidor será indiferente entre consumir los bienes de una empresa o de otra o servicios de una y de otra. Y esto genera mayor inclusión y mayor participación de los diferentes sectores productivos. Bueno, y los diferentes consumidores como tal. Tenemos entonces como cuarta característica, habla de que no hay barreras de entrada, cualquier empresa puede entrar o salir del mercado. ¿Y eso por qué se da? Por la libre circulación de información y por la dinámica en un sentido más regulada. Bueno, finalmente tenemos entonces que hay información perfecta, todo el mundo conoce los procesos y los precios en un mercado. Entonces tengamos en cuenta que esta información perfecta tiene que ver con que las empresas saben entre sí quiénes son los distribuidores, quiénes son los productores directos, cuáles son las estrategias de mercado, entre otras variables que se consideran. Hablamos también de la competencia. Por otro lado, tenemos aquí en naranja la competencia imperfecta. Entonces, ¿cuándo se habla de competencia imperfecta? Bueno, recordemos que la competencia imperfecta sí hay influencia de precios como primera característica. ¿Por qué? Porque los productores, en últimas, lo que hacen es influir sobre el nivel de precios porque son pocos los que ofrecen ese bien. En este caso hablaríamos de que es un solo productor, si es un monopolio, entonces eso hace de que él tenga a su disposición y su antojo dominio sobre el nivel de precios. Por otra parte, hay menos empresas que dependen del mercado, por lo que venden una mayor cantidad del total. Entonces, como hay menos empresas, estas son más autónomas, porque ya han encontrado la forma de abastecer sus factores de producción, y cuando hablo de factores de producción, se entiende por lo que es la tierra, el capital y el trabajo. Entonces tienen mayor dominio sobre estos factores de producción. Bueno, por otra parte, es sabido que las empresas de competencia imperfecta también buscan diferenciar su producto. Esto es lo que las catapulta más como esa competencia imperfecta de mercado, porque su producto está muy por encima en cuestiones de calidad, o a veces ni siquiera en calidad, sino en cuestiones de abastecer la demanda de un determinado región. Entonces tenemos acá otra de las características de la competencia imperfecta es que hay barreras de entrada, restricciones legales, diferenciación y elevados costes para empezar las empresas. Diríamos que en una competencia donde se maneja el control absoluto de determinadas empresas, pues estas van a ser celosas de que otras entren a competir y se van a garantizar, se van a tratar de acudir a los medios que garanticen su supremacía. En este orden de ideas es más complejo competirles a este tipo de empresas que ya tienen cierto dominio, cierto poder de mercado, y aquí se va a hablar entonces de una barrera a la entrada de ese determinado mercado. Finalmente tenemos una característica que tiene que ver con la información. La información no es perfecta porque eso es lo que los hace exclusivos. Efectivamente, no tener una competencia leal que garantice estos elementos de competencia de mercado. Entonces se habla que las empresas pueden influir en los precios y ponerlos más altos a los consumidores
por lo que hay ineficiencia. Pero por otra parte, en la competencia perfecta, entonces se habla de que las empresas tendrán que luchar por tener los costos más baratos posibles, por lo que se lleva una mayor eficiencia. Ahí tenemos las dos características particulares de la tipología de los mercados. Bien, como yo les señalaba a ustedes, tenemos entonces aquí principalmente ejemplos latentes de la competencia imperfecta de mercado. El monopolio, una sola empresa. Diamantes Beers es una empresa que tiene el monopolio de la producción de estos diamantes. No es difícil competirle a esta empresa que ya tiene todos los factores y el dominio de mercado. Aquí tenemos como segundo ejemplo el duopolio de las empresas de refresco, lo que es la Coca-Cola y la Pepsi, que son dos empresas que tienen el duopolio de la competencia imperfecta de mercado de producir bebidas oscuras. Evidentemente hay otros competidores, está Rocola, Bicola y otros que tratan de acercarse a lo que es Pepsi y Coca-Cola, pero todavía les es muy difícil competirles. Y finalmente un ejemplo que tiene que ver con la empresa oligopólica, que son más de dos, más de tres empresas, pero siguen siendo muy poquitas las oferentes. Son pocas empresas que son las tarjetas de crédito. American Express, Mastercard, Visa, siguen siendo estas tres poquitas para abastecer pues toda una determinada sociedad, un mercado, ¿no? Muy bien. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos de manera directa lo que es al lado izquierdo dice monopolio y al lado derecho dice oligopolio. Esa es la estructura desde el demandante. Entonces podemos ver que desde el demandante el monopolio es cuando hay muchos demandantes, como se puede observar ahí, y tan solo hay un solo oferente, un solo productor. Ahí tenemos la característica de este mercado. Y al lado derecho tenemos el oligopolio, que son tres oferentes, pero siguen siendo muchos los demandantes. Entonces, tres oferentes siguen siendo pocos en comparación de la cantidad de demandantes. Abajo hablamos entonces del punto de vista del oferente. Y miren que al lado izquierdo tenemos el monopsonio, y esta situación establece la condición cuando hay muchos vendedores, pero hay un solo comprador, un solo demandante. Y finalmente, al lado derecho tenemos la competencia perfecta, y aquí está más equilibrado tanto el número de compradores como el número de vendedores. Entonces tenemos un mayor equilibrio de mercado. Bien, les voy a compartir una actividad que vamos a hacer en clase. Yo quiero que ustedes en esta actividad identifiquen principalmente lo que es, nombren y escriban ejemplos reales de un mercado en monopolio. Entonces ahí van a nombrar una empresa diferentes a las que vimos en la clase. Oligosonio, duopolio y competencia perfecta. Van a nombrar dos ejemplos por cada una de estas clasificaciones. Bueno, esa es la actividad que ustedes van a hacer para la clase, y se las voy a activar en la plataforma que tenemos nosotros. Entonces va a estar la actividad en nuestra aula virtual, y ahorita les voy a compartir un video sobre lo que son los criterios de la microeconomía. Muy bien. Bien, vamos a ver entonces esta breve presentación de la microeconomía como video de repaso que vimos
y que vamos a seguir resolviendo algunas dudas conceptuales sobre la microeconomía y sobre los conceptos que hemos abordado hasta esta segunda sesión. El concepto de microeconomía. ¿Sí? Suscríbete al canal para que puedas estar atento a todos los videos que estamos subiendo sobre economía, negocios, finanzas e inversiones. ¿Okay? Bien, ¿qué es la microeconomía? La microeconomía es el estudio del individuo. ¿Sí? Las personas, tú, yo, tu vecino, los miembros de la familia, una comunidad, una ciudad, un país. Los individuos forman parte de un agente económico muy importante que es las familias. ¿Sí? Existen familias de un miembro, dos miembros, 3, 4, 5, 6, dependiendo, y cada familia tiene a su interior necesidades. ¿Sí? Yo necesito utilizar ropa, comprar a mis hijos ropa, a mi esposa. Yo necesito también alimentarme, ir al comisariato, comprar víveres, cocinar, e inclusive ¿por qué no ir a un restaurante a comer un pollo asado? También tengo necesidades de movilización, de pronto un transporte interno, necesito comprar repuesto, darle mantenimiento a mi carro, cómprame mi carro, comprar nuevas llantas. ¿Por qué no, si no tenemos un vehículo, decidir ir en un bus, en un transporte público? También puede ser que tengamos la necesidad de educación. Los niños van a la escuela, al colegio, universidades, maestrías, posgrados, capacitaciones continuas. Siempre el ser humano, los individuos de la familia necesitan estar constantemente capacitándose. Además nos enfermamos, nos vacunamos, asistimos al doctor, asistimos a un dentista, asistimos a un pediatra para los niños pequeños, etc. Necesitamos salud, medicinas, asistencia médica. También podemos tener necesidades suntuarias. ¿Por qué no? Artículos deportivos, practicamos algún deporte, fútbol, béisbol. Necesitamos guantes, necesitamos un bate. ¿Por qué no equipos electrónicos? Ahora con la tecnología tenemos los celulares inteligentes, computadoras, laptops, para la escuela, para el trabajo. Necesitamos divertirnos, nos vamos a un parque, nos vamos a un zoológico, nos vamos inclusive a estas ruedas moscovitas, en lugares de diversión. ¿Y por qué no un viaje, unas vacaciones, un tiempo de ocio en la montaña, en la playa, etc.? Así nosotros los individuos tenemos necesidades, pero ¿cuál es la realidad? Que estas necesidades son muchas, infinitas, son ilimitadas, que el ser humano quiere satisfacer durante su vida y a lo largo de su vida. En economía llamamos a esto que el ser humano, el individuo, enfrenta necesidades ilimitadas. Ahora, no solo eso, que tenemos necesidades ilimitadas, sino que cada bien que nosotros necesitamos comprar, necesitamos gastar, para satisfacer esas necesidades tienen un precio, tienen un costo. Y la verdad es que nuestra capacidad de compra es limitada. ¿En base a qué? En base a un presupuesto familiar, que está fundamentado por los salarios y los ingresos de los miembros de la familia, el esposo o la esposa, o algún hijo que trabaje. Ese presupuesto deberá ser administrado correctamente y tratar de distribuirlos en los productos que yo considere son más importantes para mí. ¿Y cómo yo los selecciono? En base a mis gustos, en base a mis preferencias,
en base a mis prioridades. Puede ser que alguien tenga un efecto en lo que yo deseo comprar y yo compre un celular porque algún amigo me lo recomendó. O compre una marca de un carro porque veo que algún actor de cine lo utiliza y yo tengo el ingreso para comprar. Entonces, mi presupuesto familiar, mi ingreso, yo tengo que distribuirlo en un sinnúmero de productos que buscarán satisfacer una necesidad. Y esa necesidad en términos económicos, que me da satisfacción, es la utilidad. Nosotros los individuos constantemente tomamos decisiones de compra de bienes y servicios en un ambiente de restricción presupuestaria para obtener satisfacción de nuestras necesidades. En economía, la utilidad. Pero cada individuo buscará poco a poco, el objetivo es poco a poco mejorar esa utilidad, maximizar esa utilidad. Y en economía se llama esto la optimización de la utilidad. Por el lado de las familias, la microeconomía estudia esto, el comportamiento de los individuos, de la familia, de cómo toman decisiones en cuanto a compra de bienes y servicios en un entorno de restricción presupuestaria para satisfacer necesidades y obtener una utilidad. Y el objetivo principal de las familias es la maximización, la optimización de esas utilidades. Bien, eso en cuanto a microeconomía, el enfoque en la familia. Pero, así como las personas tenemos familia, muchas personas componen un segundo agente económico, que son las empresas. Bien, si tú imagínate entrar en una empresa, en una fábrica, vemos empleados, vemos por ahí un obrero. Esto es un alineador de Smile Direct Club. Así es como Smile Direct Club endereza tus dientes de forma confiable y suave, 3 veces más rápido que con brackets. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Ya que tu plan es aprobado por uno de nuestros dentistas de la red, vemos por ahí también a algún vendedor, vendedores. Tenemos secretarias, asistentes, directores, directoras y, ¿por qué no, gente de campo también, verdad? Gente de campo. Pero bueno, vemos gente, pero esa gente necesita materiales, necesita papeles, necesita grapas, engrapadoras, escritorios, ¿sí? Entonces tenemos también que la empresa necesita materiales y equipos de oficina. ¿Y dónde ponemos todo este material y equipo de oficina y todo este personal? Es muy probable que necesitemos comprar o alquilar edificios, apartamentos, oficinas e inclusive terrenos, bodegas. Pero aún no estamos produciendo. Es por eso que las empresas necesitan adquirir también maquinarias para que ayuden en el proceso de recibir las materias primas, procesarlas y producir bienes y servicios que son adquiridos por la sociedad, por las familias, para satisfacer las necesidades. Las empresas toman todos estos recursos, ¿sí? Los factores productivos los procesan para producir bienes y servicios. Pero un momento, esto no se puede hacer si no existe dinero. ¿Por qué? Tenemos que pagar salarios, alquileres, comprar materiales para los trabajos mes a mes, las maquinarias cuestan, todo tiene un costo. Y en microeconomía esto se llama el presupuesto de la empresa o la estructura de costos. ¿Cómo financiamos esto? Los accionistas, los dueños, capitalizan las empresas y así con esta capitalización de una empresa es que se adquiere maquinaria y equipos y se utiliza para capital de trabajo. Muy bien.
¿Y cuál es el objetivo de una empresa? El objetivo de una empresa es que cada producto que se produce va a ser vendido en el mercado. Mientras más se venda a un precio determinado, va a generar lo que llamamos ingresos de ventas, ¿sí? Ingresos en dólares. Pero estos ingresos yo debo de disminuirle o restarle los costos y los gastos. Tengo costos de producción, costos de venta, y así tengo gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, que yo debo de disminuirlas de los ingresos para obtener lo que se llama en economía un beneficio económico. Así las empresas, cuando empiezan, buscan un beneficio económico, pero que ese beneficio económico se vaya incrementando durante el tiempo, en los meses, en los años, y que ese crecimiento económico sea cada vez mayor. Y es lo que llamamos en economía la optimización de los beneficios económicos, ¿sí? Las empresas buscan utilizar los factores productivos para producir bienes y servicios que generen beneficio económico y a su vez optimizar esos beneficios económicos. Tenemos indicadores financieros que nos pueden ayudar a medir ese beneficio económico. Puede ser financieramente hablando la utilidad en dólares, la utilidad en porcentaje, un indicador, el retorno sobre los activos, ROA, o el retorno sobre equity o capital, retorno sobre capital, ¿sí? Esto es lo que estudia la microeconomía, las decisiones de las familias y de las empresas, ¿sí? Por el lado de las familias, en qué consumir, por qué consumir, a qué precio, para satisfacer las necesidades, y su objetivo final es maximizar esa utilidad. Las empresas toman los factores productivos para producir bienes y servicios y lo que buscan es optimización de los beneficios. Este es el objetivo del estudio de la microeconomía. Sí, te invito a que te suscribas al canal, comparte el video con tus compañeros, que seguiremos subiendo videos sobre economía, finanzas, negocios, inversiones. Te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Muy bien, de esta manera concluimos nuestra sesión del día de hoy. Tengan todos un excelente resto de semana y bueno, nada más quedo pendiente de sus actividades. Por favor, ya la siguiente semana estaremos definiendo horario para que puedan asistir de manera síncrona a las sesiones, puedan participar y se haga más lúdica nuestra sesión. Yo sé que podemos estar participando activamente en las sesiones y esto pues también nos dará oportunidades de en tiempo activo resolver dudas, inquietudes y retroalimentar la clase. Entonces a todos un exitosa resto de jornada, les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto.